I want to go to that church. You know the church? Yeah? But in your bike, with you. Can I? ¿Dónde estoy? Esta es una estatua en homenaje a los mártires, a las personas que han dado su vida por la libertad del pueblo sirio, ¿no? Estamos en un pueblo, una ciudad pequeña llamada Saidnaya, a una hora hacia el norte de Damasco, la capital. Aquí hay fuerzas armadas inimaginables. Está el ejército sirio, están los estados islámicos, hay bases militares de los gringos, hay bases también de los rusos, porque Siria tiene una posición geográfica muy importante que la ha llevado a que muchos de sus habitantes pues porten fusiles, como lo muestra aquí el caballero. Y hemos venido hasta Saidnaya, este lugar muy importante, recorriendo los pueblos sirios para ver qué tal es la vida ya por fuera de las ciudades en este país, conocer un poco de su historia, de su idiosincrasia y aquí sobre todo de su diversidad cultural y religiosa, porque usted sabe que cuando uno piensa en países árabes, sobre todo aquí en esta región del mundo, uno piensa en musulmanes y el Islam. No señor, esta ciudad en su mayoría son cristianos y por eso vamos a comenzar nuestro recorrido en un gran monasterio dedicado a la Virgen María que queda en la cima de una de las montañas más altas de esta ciudad. Bienvenidos a este recorrido por los pueblos sirios. Vamos a dar. Vamos a buscar nuestro camino hacia el monasterio en las montañas de esta ciudad. Las mismas montañas que por allá vieron entrar en algún momento grandes grupos de rebeldes para tratar de tomarse esta ciudad. Pero el pueblo luchó y no se dejó. Y cuando aquí hablamos de grupos de rebeldes, los sirios se refieren a los grupos del Estado Islámico, ¿no? Y son grupos fuertemente armados que se encuentran en varios rincones de varios de estos países del Medio Oriente. Siria no es la excepción y detrás de esas montañas, si usted continúa para allá la frontera con el Líbano, por ahí solo hay tierra y montañas. La frontera pues es un campo abierto fácil de acceder. Y ese intento de invasión de estos grupos del Estado Islámico a este pueblo ha sido una de las tantas cosas que aquí han tenido que vivir los ciudadanos del lugar. Vamos a caminar por allá. Venga, les muestro el monasterio. Esto es Saidnaya desde arriba. Estamos en las montañas sirias, más o menos a una hora fuera de Damasco. Y vea lo curioso por detrás de mí. Vea este increíble monasterio gigante sobre la roca. El monasterio de la Virgen María de Saidnaya. Haga de cuenta como un Monserrate allá en Bogotá, que queda en la cima de la montaña en la roca, donde los creyentes, cuando tienen una petición o sufren de alguna enfermedad que se quieren curar o lo que sea, se vienen a pie, algunos de rodillas inclusive, para pedirle a la Virgen que les quite del mal, que los cure. En esta ciudad pequeña hay alrededor de 50 iglesias y unos 20 monasterios para una población que no supera los 40.000 habitantes. Vamos a ver qué tal. 1500 años tiene este monasterio, 1500 años, construido por allá en el siglo VI, hermano. Un calor bacaneado, no muy duro, en las montañas hace un poquito más de fresco. Veo unos niños, veo gente. Vamos a subir estas escaleras hasta bien arriba. Vamos a ver qué tal la vista desde la cima del monasterio. Vea lo curioso, esta reja que ponen aquí es para proteger esta manchita. Esta manchita es bastante curiosa. Para los creyentes de la Virgen y de todas las historias del cristianismo que están por detrás, una vez una señora muy creyente iba subiendo la escalera con una ofrenda de aceite y puso su aceite aquí en esta piedra. Cuando levantó el aceite se dio cuenta que había una figura y esa figura es la Virgen María con el niño Jesús en los brazos, si se dan cuenta ahí. Desde ese entonces pusieron esta reja para que la gente no camine por encima de la figura ni se siente, y los creyentes vienen a dejar estos nudos aquí alrededor con sus peticiones. Que me duele la cabeza, tiene el nudo. Que la migraña, tiene el nudo. Que la diabetes, tiene el nudo. Siempre en muchas culturas y países y lugares hay una aparición de la Virgen o de algún santo en algún lugar, ¿no? En Colombia las tenemos, en México las tenemos y parece que en todas partes del mundo también las tenemos. Aquí tenemos unos chicos que hacen parte de los coros de las iglesias. Están aquí también como preparándose. Hola. Y bueno, las vistas se ponen interesantes, interesantísimas, diría yo. Y aquí en la cima de este monasterio hemos encontrado al amor de mi devoción. Hola, cariño. ¿Cómo está el Michi? Venga, salúdeme aquí. Déjate consentir. No me ignores, mi amor. Si usted es amante del Michi como yo, esta es su tierra. Hay Michis por todo lado. En todas las piedras alrededor del monasterio, véalos. Uno aquí, otro allá con la pata levantada. 2, 3, 4, 5. Con este momento, con esta escena de los gaticos, yo creo que ya podría darle fin a mi viaje en Siria. Estoy feliz. Y esta es la entrada
oficial al monasterio, ¿no? Si se fijan, pues la entrada está aquí, me da el cuello. Y hay una subidita, una escalera, así que si la subo me llegaría como hasta aquí nomás. La situación con estas entradas en los monasterios es que usted tenga que agachar la cabeza para entrar, como un símbolo de respeto, ¿no? Como entré agachándome. Bienvenidos al monasterio. Bueno, aquí hemos encontrado la escalera que nos llevará a una seguramente legendaria vista de la ciudad. Vamos a mirar si accedemos aquí. Muy lindo este monasterio y vea, wow, tiene sus buenas ventanas, sus cruces, ¿no? Jesucristo presente en Saidnaya. Y llegamos casi que a la misma altura de la cúpula, vea. Qué bonito este lugar, está muy bonito. Tenemos las campanas, el reloj, una gran terraza con vistas a casi que toda la ciudad, ¿no? Porque estamos en la montaña, si se fijan allá en la montaña, estamos casi que en la cima. Y desde aquí, toda la ciudad, amigos míos, esto es las ciudades pequeñas a las afueras de Damasco, en la capital siria. Y por allá, la montaña que les contaba anteriormente por donde ingresaban los rebeldes. Los radicales es la palabra exacta, pero este pueblo pues no se dejó y sigue estando vigente y se siente una tranquila y silenciosa paz, de verdad, se siente muy tranquilo este lugar, muy pacífico. Obviamente todas las cosas que escuchamos en los noticieros y los conflictos y la vaina y todo eso no es que pase a diario, ¿no? Aquí se siente hoy, gracias a Dios, muy tranquilo el panorama. Y allá de fondo una de las poquitas mezquitas que hay en esta ciudad, para que se den cuenta que hay países árabes que tienen comunidades o ciudades en su mayoría cristianas. Inclusive aquí, si se dan cuenta, allá hay un Cristo, un regalo de los rusos a los sirios. Ese Cristo es el segundo más grande del mundo después del Río de Janeiro. Qué cosa curiosa encontrarlo aquí, ¿no? En un pueblito que seguramente muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera que existía hasta el día de hoy. Y en el horizonte allá hay otros pueblos cristianos también y un monasterio católico allá en el fondo se ve. Bien creyentes por aquí. Y si se fijan, muchas crucecitas. Iglesia, 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 por todas partes. Y bueno, con el permiso que merece la gente de Saidnaya y que la Virgen nos proteja, vamos a bajar aquí las escaleras, vamos a entrar al barrio, a mirar qué gente encontramos en el camino, a ver qué historias, a ver cómo vive la gente realmente. Vamos a perdernos un poquito en las calles de este lugar antes de ir al siguiente pueblo, que es muy importante porque es uno de los únicos lugares del planeta donde aún se habla el arameo, que se dice fue el idioma que habló Jesucristo, ¿no? Saidnaya es una ciudad que queda en las montañas al norte de la capital siria. Es rica en historia y patrimonio religioso, como nos hemos dado cuenta. Aquí la gente viene a visitar sus monasterios porque es un punto muy importante para la peregrinación cristiana de la región. La cosa con la religión en esta ciudad es en serio, hermano. Por todo lado hay pequeños lugares donde usted puede venir aquí a lavarse las manos. Tal vez cuando hace mucho calor, tal vez para limpiarse los pecados, o ninguna de las dos porque aquí no hay agua. Y más o menos este es el estilo de vida de los sirios en Saidnaya. Miren estas casas, ese gran balcón con sus cortinas. Obviamente, como todos los países, pues hay sus rinconcitos, ¿no? Hay gente que le va bien en la vida y tiene su buena casa. Rinconcitos donde pues hay mucha pobreza y la situación es diferente. Hay pajaritos. Es una vida pues muy tranquila de ciudad pequeña, ¿no? ¿Quién diría que usted pone Siria, Google Imágenes y no se imagina pues caminar tan tranquilo por las calles de un pueblo, ¿no? Ahora bien, esto tampoco es una invitación a cometer locuras, ¿no? No hay que ser ciegos ante las realidades que viven los países. Y sí, aquí están en un conflicto del berraco, como lo vimos en el video anterior, ¿no? Pero sí es una invitación a investigar un poco más allá de lo que nos dicen, sobre todo en las noticias, porque hay mucha más información y mucha más historia de lo que nos están vendiendo en las pantallas. Aquí había una población alrededor de unos 25.000 habitantes, pero debido a la guerra civil en Siria, pues se ha perdido el número, no solo en esta ciudad, sino en todo el país. El éxodo de los sirios ha sido uno de los éxodos más grandes de la historia de la humanidad. Alrededor de 10 millones de personas se han visto forzadas a dejar su país. En esta ciudad, pues no es la excepción. Aquí ha habido desplazamientos forzados significativos, tanto personas que han huido de la violencia, como personas que han huido de otras ciudades encontrando aquí un nuevo hogar. Y enfrente de mí, otra iglesia cristiana también. ¿Cómo la ven, muchachos? Allá en el fondo hay otra y otra y otra. Esto es turismo religioso, 100%, así como la gente que va a Jerusalén por turismo religioso. Bueno, haga de cuenta la misma historia por aquí, o la gente que va al Vaticano. Seguramente yo seré el único extranjero turista dando la vuelta con mi camarita por aquí en este momento. Tanto así el turismo religioso que se ha convertido en la fuente principal de ingresos de esta ciudad. Ellos dependen del turismo religioso para vivir y muchas personas hacen sus vidas alrededor de esto. Pero también es una zona de productos agrícolas. Aquí se produce muy buen aceite de oliva, entre otros productos. No Arabic, English o español.
La señora quería hablar conmigo, pero esa es la cosa que uno... una de mis grandes frustraciones a la hora de viajar es no poder hablar los idiomas locales de la gente aquí, hermano. Estaríamos echando chisme vendido con la señora, pero no es el caso. Esto de aquí ya es un edificio, pues, normal, de gente, digámoslo así, un tipo de edificio clase media, como yo lo veo así como por encima. Apartamentos tranquilos, con su buena terraza, su buena vaina, colgando la ropa así al estilo italiano, al estilo europeo, por el balcón. Y justo al lado del edificio, otra pequeña iglesia o punto religioso. La tienda del barrio. Sí, señores, la auténtica, la original tienda de barrio. Buenos días. Aquí están los productos sirios al alcance de la mano. Tenemos un buen teléfono, una buena radio. Y bueno, pues muy querida la gente aquí, muy fresquito el ambiente. Una tienda de barrio clásica. ¿Cómo se dice agua en árabe? May. May. Sí. Shukran. Aquí le hicimos la compra al señor, que muy amablemente también me regaló un durazno. Y estos duraznos que me regaló el señor, vea, pues tienen una cajita aquí. Caen del árbol que tiene encima de la tienda, justo encima de nuestras cabezas. Hay una especie de duraznito. ¿Qué es este? Salam. Salam. Está buena la vaina. Aquí hay otro árbol, pero tiene una fruta muy rara, hermano. Mire esto, parece como una especie de gusano. Venga a ver al aire aquí, vea si lo ve. Como una mora. Está bien rara esta vaina. Y es súper dulce, además que está verde, ¿no? Pero vamos a dejar a los árboles sirios tranquilos. Espero que no dé diarrea. Y hemos llegado de nuevo a nuestra estatua de los mártires. Aquí entonces buscaremos nuestro camino. Le dimos una buena vuelta a Saidnaya. Le dimos una buena vuelta por arriba, por abajo, Tin. Vamos a buscar nuestro camino a los siguientes pueblos. Sobre todo en especial quiero conocer ese donde se habla el arameo. A ver qué historias hay por ahí para contar. Nos vamos en nuestro vehículo y continuamos el recorrido. Este recorrido por Siria lo estoy haciendo en este carrito y me acompañan estas dos personas, ¿no? Es muy recomendable, pues, no hacerlo solo, porque durante toda la carretera hay muchos retenes militares. Yo no les puedo decir cuántos retenes militares no he vivido en una hora de recorrido, por ahí unos 10 o 15, donde usted necesita ciertos permisos, cierta información, ciertas razones por las cuales visita estos pueblos y necesita árabe para explicarlo. Este pueblo o ciudad pequeña se llama Malula, no confundir con Maluma. Y este pueblo es tan interesante porque su historia es muy vieja. Este pueblo tiene mínimo 2000 años de antigüedad y aquí es donde se habla el arameo, el idioma de Jesucristo. Y aquí estamos en la entrada al pueblo, amigos, esta glorieta donde están estos dos chicos sentados, los nombres de los mártires que han dado la vida también en las batallas libradas en este pueblo de Malula. Si se dan cuenta, pues hay muchas casitas destruidas, inclusive la mezquita de aquí también está destruida, y es que aquí en el 2013 hubo una invasión de los radicales del Islam que se tomaron esta ciudad y la invadieron y duraron aquí un buen tiempo. Pero los años han pasado y la gente ha recuperado el lugar. Si miramos el pueblo de la entrada hacia la salida, tenemos dos grandes montañas, una aquí y otra allá. Esta montaña en los rituales religiosos se dice que es la montaña de los cristianos y la de allá es la de los ortodoxos. El pueblo está en reconstrucción, pero así más o menos quedó la cosa. Vean estas fachadas completamente destruidas, estas terrazas, todo. Aquí más o menos están dándole para reconstruir el lugar. Y allá está la mezquita que les digo, increíble verla en ese estado. Aquí estamos ya entrando a lo que fue, o será que sigue siendo la mezquita, que está bastante destruida, hermano. La cantidad de cosas que ha tenido que sobrevivir este pueblo. La mezquita estaba cerrada, ¿no? Por obvias razones. Sería un peligro entrar a ella. Aquí tiene su candado, está cerrada, no se puede entrar y desde aquí se ve abandonada y al borde de colapsar. Y la ciudad está construida como por niveles. El techo de este edificio es la terraza del que viene, el techo del siguiente es la terraza del que sigue y así se va construyendo de para arriba en la montaña. Vamos a dar una vueltecita por allá metiéndonos a ver si llegamos a encontrar el acceso a esa iglesia, tener unas vistas panorámicas. La moto del muchacho tiene buen motor, suena duro. How are you? You speak English? No. I want to go to that church. Yeah? But in your bike, with you, can I? Yes. Bueno, encontramos un amigo que muy amablemente nos va a llevar en su moto hasta la iglesia para no caminar. Creo que eso fue lo que me entendió. Vamos a ver si se me entendió bien. Perfecto. Llegamos. Gracias. What is your name? Leon. Leon? Yeah. Okay, my name is Juan. Bye. ¿Dónde estoy?
Oiga, el chico muy amablemente me dejó en la cima de la montaña, ¿no? Allá está la iglesia y aquí hay un hotel 4 estrellas, pero 4 veces destruido. Estos son pues los resultados de la invasión, ¿no? De la invasión que están tratando de reconstruir aquí ya poco a poco. Pero eso fue hace muchos años y todavía siguen en la juega de tratar de reconstruir lo que les quedó. Parques para los niños y wow, claro, vea cómo se ve esto desde aquí. Es que fue fuerte. Fue muy fuerte. Tal vez inclusive el único hotel 4 estrellas de este pueblo, ¿no? Un parque para los niños. Y desde aquí tenemos pues una linda vista de la ciudad. Desde aquí se ve un poco de la ciudad y la montaña de los cristianos, que es lo que tenemos aquí justo enfrente de nosotros. Bienvenidos a Siria, amigos. Hay un señor que me quiere llevar para allá. Mi hermano, ya estando en estas y ya estando tan lejos de la casa, ya confiemos. Ya, ¿qué más? Ya voy. Vamos a ver. Salam aleikum. I don't speak Arabic. English. من وين بريطانيا ولا No, Colombia. كولومبيا يا ويلكم Gracias. Thank you. From Malula. ايه Okay. Nice to meet you. My name is Juan. Nice to meet you. تفضل Hotel. Este era el hotel. Aquí hay un panfleto de cómo lucía antes y cómo luce después. ¿Y esto qué será? Una especie de pozo o alguna vaina que había antes. Ah, sí, señor, es una fuente. Y esta era la entrada principal del hotel, vea. A su fuente y a sus vistas de la ciudad. El señor yo creo que cuida aquí y como aquí no viene nadie debe estar feliz de que vino un turista a visitar. Ah, ok, como cocina. A kitchen. تشيرز Cheers, como un bar, ya. Sí, el idioma universal. Y aquí llegamos a las vistas. Esta es la terraza, la propia. Aquí sí se ve todo el pueblo, hermano. Vea que nuestro amigo sí nos trajo al lugar que era Malula, aquí. Y da la vuelta todo esto hasta por allá, como se veía de bonito antes. Mire que esto era un restaurante aquí para tener la vista de Malula y pues ya no existe el lugar, vea cómo quedó. Thank you so much. Esta es la entrada principal al hotel. Por aquí entraba la gente a hospedarse, vea cómo era la puerta. Mire cómo era la entrada de lujosa antes y el después, ¿no? Esto es como estar en un Titanic, pero por fuera del agua. Esta era la recepción, usted venía aquí a hacer su check-in. Inclusive están los libros, mire, los libros de los huéspedes que se quedaban aquí todavía. Qué impresionante. My friend, thank you so much. I have to go. من هون Thank you. Por aquí. Thank you so much. Have a good day, thank you. Una vez más demostrando que la gente aquí es muy querida, hermano. Definitivamente la fama de los países la hacen las circunstancias, los gobiernos, los intereses políticos, económicos. Pero lo que yo demuestro cada día más con este tipo de expediciones y de viajes es que el factor común de la raza humana es ser bueno. La gente es buena. De entrada la gente es buena. Está en Colombia, está en Venezuela, está en Siria, esté donde sea. Ahora sí me considero que estoy perdido. El arameo es principalmente un idioma litúrgico en otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí en Malula se usa en la vida cotidiana. Las generaciones más jóvenes lo están perdiendo, están propensas a hablar más que todo árabe. Aquí fue el escenario de combates entre fuerzas del gobierno sirio y grupos de rebeldes, incluidos grupos extremistas que atacaron la ciudad debido a su significado cristiano. Esto resultó en la destrucción de partes del pueblo muy importantes como el hotel, monasterios, iglesias y las viviendas de cientos de ciudadanos. Hoy en día están tratando de reconstruirla poco a poco, porque es que este sitio tiene una importancia histórica y cultural impresionante, no solo para Siria, sino para la historia de la humanidad, solo que está enfrentado en este momento a desafíos de guerra muy importantes. Un consejo que sí les doy, que si llegan a venir aquí y se van a subir en la moto de alguien para subir una montaña, avise, porque muy seguramente le va a tocar después de volverse a pie. Volvió nuestro amigo, no me abandonó. Hermano, fue por mí el rescate. Thank you so much. Y ahí les presento, amigos míos, la ciudad de Malula y sus gentiles habitantes. Vamos a continuar porque vamos a terminar este recorrido en un majestuoso castillo un poco lejos de aquí, más o menos 1 hora y media más en las carreteras, unos cuantos cientos de controles militares más para llegar a un lugar muy importante. En nuestro recorrido entre Malula y el próximo destino me encontré este camino en roca, un camino que tiene también mucho significado no solo religioso sino histórico. Estos son los caminos de peregrinación aquí en Malula. Estos son caminos que por muchos años han servido para los creyentes,
¿no? Y este está entre las rocas. Un clima muy fresquito, hermano, para estar aquí en Siria. Estamos a más de 1000 metros de altura. Clima tranquilo, calientico, pero rico. Y estos caminos tan interesantes, ¿no? La importancia religiosa de estos pueblos sirios, de este lugar del mundo. Y aquí se pone mucho más estrecho, con caminos entre piedras que nos llevan al monasterio. Largos caminos. Vea, eso va hasta por allá al final. Y aquí, terminando este recorrido, este pasadizo, ¡boom!, se nos abre estas grandes montañas. Que lo interesante de estas grandes montañas son estas pequeñas cuevas. Si se fijan bien, está lleno de cuevas a todo lo largo. Se dice que estas cuevas datan de la época romana en este país y eran cementerios. Aquí, todos estos huecos era donde metían los cuerpos sin vida de los romanos en la época, ¿no? Los tapaban con una piedra y ahí dejaban a sus muertos, sus difuntos. Quiere decir que estamos en un cementerio romano. Vamos a ver qué tal una tumba en un cementerio romano. Por ejemplo, esta que es la más cercana, a la que puedo yo acceder con más facilidad. Podemos entrar por aquí y véala, amigos. Tal vez aquí había inclusive dos cuerpos. ¿Será que esto era como un mausoleo? Ponían un cuerpo aquí, lo tapaban, otro cuerpo aquí, marido, mujer, mamá, hijo, familia cercana. Es posible, ¿no? Los romanos, quién sabe qué costumbres tenían en ese sentido. Allá hay un poco más. Vea todas estas tumbas romanas en la montaña. Más de, póngale que unos 1700 a 2000 años de antigüedad, ya que la era romana fue del 64 antes de Cristo como al 300 y péguele casi 400 después de Cristo. Estas tumbas hechas por los sirios con creencias sirias en tiempos romanos. Estamos a 200 kilómetros hacia el norte de Damasco y manejar aquí en carreteras es bastante complicado, no solo por los retenes, por los controles militares, sino por la gasolina. No hay gasolinerías tanto como uno creería. La gasolina aquí es del gobierno sirio y usted tiene derecho a echar 24 galones cada 11 días. Eso, si usted va a hacer un viaje como el que estamos haciendo, pues no le rinde. Entonces necesitamos acceder a gasolinerías clandestinas que traen toda la gasolina de contrabando de allá del otro lado de la montaña, porque allá esos pueblos que se ven, eso allá es el Líbano, detrás de la montaña. Y si usted no le echa combustible de contrabando a su vehículo, se queda sin gasolina, hermano. Y estamos en un pueblito muy interesante por lo que tengo justo allá enfrente de mí. Vea esta fortaleza. Tiene una historia muy antigua, pero no muy ajena de la historia actual de los conflictos religiosos en esta parte del mundo. Eso que tengo allá enfrente es el castillo de Al-Hassan. Y estamos en un pueblo que se llama Al-Hassan. Ese castillo fue construido por allá en el siglo XII durante las cruzadas. Las cruzadas, grupos europeos que venían a esta región del mundo y construían este tipo de fortalezas y castillos para proteger la zona sagrada de lo que hoy en día es Siria, Palestina e Israel. Protegerla de los musulmanes que en ese entonces ya se estaban dando plomo por la tierra prometida. Que hoy en día en el 2024 se siguen dando plomo y una prueba del botón es este restaurante que encontré aquí por detrás, o lo que era, porque esto está completamente acabado y destruido. A este pueblo llegaron los grupos de radicales y si se dan cuenta, en sus muros, todo esto son huecos de bala. Bala, 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 huecos de bala en todas sus paredes. Y lo que en algún momento fue un restaurante, hoy solo son los escombros de los platos donde se sirvió comida unos años atrás. Increíble, ¿no? Vamos a ver si entramos al castillo, a ver qué historias hay por ahí para finalizar nuestro día antes de que se vaya el sol. Vamos a ir al castillo, pero vean nada más la entrada al restaurante. Como es de bonita, ¿no? Con esas flores y todo el cuento. Ya, ustedes saben, destrucción total. Pero miren cómo era esto por dentro. Era bien simpático, parece ser. Y el salón principal, wow. Increíble, aquí se ve el castillo y todo. Miren eso desde aquí cómo se ve, caminando entre los escombros de una guerra muy reciente para ver las reliquias de una guerra muy antigua. Vamos para el castillo a ver qué más hay por ahí. Nos recibe una bandera de Siria y de frente el gran castillo. Pues hemos ingresado al castillo y me atrevo a decir que soy el único turista de aquí. Inclusive la entrada es bien oscura y nos encontramos con este primer lugar que es o era un establo de caballos, ¿no? Tiene aquí su pozo donde los caballos bebían agua y allá se guardaban los caballos. Usted llegaba aquí de donde viniera a hacer lo que fuera a hacer, entraba con su caballo este primer tramo, metía su caballo ahí y ya el resto lo continuaba a pie. Y vea lo curioso.
Esto de aquí es la firma del arquitecto que hizo la obra, por lo menos este pedazo de obra lo firmaban de esta manera aquí. Vamos a ver bastante lugarcillos interesantes en este castillo. Vea esto, a dónde vamos a ingresar. Solo está el personal de seguridad y ya. Realmente el único turista, amigos. Aquí vemos esta primera sala importante, súper grande. Y si se dan cuenta, llena de piedras redondas. Esto no está puesto aquí como para el teatro, ¿no? Estos son realmente rastros originales de las piedras que usaban como catapultas para lanzar afuera cuando venía el enemigo. Y aquí tenemos donde se hacían los arqueros. Vea, más o menos estos 10 centímetros le da a uno la visión para ver qué es lo que pasa allá afuera y con las flechas atacar a la gente que viniera, o defender más bien el castillo de cualquier tipo de ataque. Castillos como estos tienen varias barreras de defensa, ¿no? Están rodeados de agua, de muralla, dentro de la muralla más agua, y en el centro la gente importante que debían proteger en esa época. Aquí ya estamos llegando a la parte más alta del castillo, pues de la primera parte, casi me caigo, la primera parte que lo rodea, ¿no? Y aquí es donde está el downtown, los headquarters de la gente importante de la época, uno de los cuales después de años fue el sultán. ¿Y ese ruido que escuchan ahí? Son ranas, que desde aquí no se ven, pero están en el pantano. Todo eso ya está lleno de ranas, pero están en severa fiesta, escuche. Este castillo, créalo o no, fue tomado por los grupos rebeldes del Estado Islámico en el 2013 y se instalaron aquí y tomaron este pueblo porque entraron 3.000 hombres armados. ¿Y qué iban a hacer aquí? Pues nada, hermano, dejarlo seguir. Se tomaron este pueblo y se tomaron el castillo por 2 años, del 2003 al 2015. Allá detrás de las montañas, el gobierno de Siria llenó todo esto de tanques. Y después de 2 años logró sacarlos. Y esto volvió a ser parte del gobierno de Siria, pues de los sirios, hasta hace tan solo 9 años atrás, ¿no? Esto es reciente, esto es historia actualizada. O sea que más de 1200 años este castillo tratando de recibir invasiones hasta los tiempos de hoy. Estos son los baños. ¿Ustedes han visto esa foto de cómo funcionaban los baños en la era medieval? Bueno, es exactamente lo mismo. Desde las alturas aquí venía la gente a depositar sus necesidades en ese hueco, hermano. Se agarraba de aquí de los bordes, ponía la nalga ahí y ¡pum! Para abajo. Todo esto de aquí son baños también. Eran otros tiempos, amigos, para que cuando vaya al baño la próxima vez agradezca que vive en el 2024, que la comodidad ante los servicios básicos ha mejorado bastante. Vamos a llegar a la cima, la parte más alta de aquí y concluimos. Amigos, creo que esto es de las partes más altas del castillo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal este recorrido hacia el norte de la capital siria? Conociendo los pueblos que han sobrevivido a tanta vaina, tanta historia, tantas cosas que ha tenido que pasar este país y que hoy en día sigue habiendo algunos pueblos que están de pie, algunos con la mitad de sus habitantes originales, pero sin duda alguna con miles de historias que nos traen hoy para que ustedes y yo vengamos a conocerlas. Un episodio más de este viaje, esta travesía a lo sirio. Espero que les esté gustando, que estén conociendo mucho más no solo de este país, sino de la historia del Medio Oriente, ya que conocer la historia de Siria es también conocer la historia de la actualidad, de las relaciones entre todos los países de Oriente y Occidente, de cómo influyen las elecciones en Estados Unidos para la gente de sus pueblos. Hay muchísimos factores. El mundo está hiperconectado. Y por ahora nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar el recorrido. Creo que mañana o pasado nos vamos, pero a meter hacia bien profundo. Por ahora, pues nada, sin nada más que decir, amigos. No sé dónde me metí. Ay, jue madre, justo cuando pensé que estábamos terminando el video. Ahora sí, llegamos a la parte más alta del castillo. Delante de ustedes, les dejo a Siria. Nos vemos en el próximo. Chao, Lina.